Junto con la del iPhone XS, XS Max o el Mate 20 Pro, hoy es una de esas batallas que realmente marcan un año entero de dispositivos móviles a nivel de cámara. De aquí saldrá prácticamente el mejor móvil por debajo de 1000 euros en cuanto a cámara, y este iPhone XR es un gran rival para ello. Como siempre, hemos salido con la cámara tanto del Pixel 3 XL como de este iPhone XR en diferentes situaciones, localizaciones y en diferentes horas, por supuesto. Y hemos sacado algunas conclusiones muy interesantes que te voy a compartir ya mismo. Pero antes, simplemente recuerda que para estar atento del nuevo vídeo que vamos a sacar viendo lo mejor y lo peor de este iPhone XR, lo mejor que puedes hacer es suscribirte justo aquí debajo ahora mismo. Así que ahora vamos a ver todas las fotografías. Bueno, pues empezamos con la primera situación. iPhone XR a la izquierda, Pixel 3 XL a la derecha. Una situación de rango dinámico, de fuerte rango dinámico, de hecho. Y aquí vemos varias cosas muy claras. Por ejemplo, vemos cómo las sombras en el caso del iPhone XR están mucho más iluminadas que en el caso del Pixel 3 XL. En cuanto al rango dinámico como tal, pues vemos que el cielo se recupera prácticamente igual en ambas situaciones. Pero es cierto que el Pixel 3 XL da mucho más contraste y dramatismo a esta imagen. Vamos con la siguiente. En esta situación volvemos a ver lo mismo. Por ejemplo, en el árbol vemos cómo la sombra del árbol está mucho más iluminada en el caso del iPhone que en el caso del Pixel. Y también vamos a ver cómo en el caso del sol vemos cómo este sol está mucho más recuperado en el caso del iPhone XR, menos expuesto que en el caso del Pixel 3 XL. De momento parece que el iPhone pues no le da tanto contraste, pero sí que a nivel de rango dinámico final, a nivel de cuánta luz y cuánta información consigue extraer, está un poquito por encima del Pixel 3 XL. Vamos con la siguiente y aquí vemos una situación muy similar, muy parecidos los resultados y prácticamente no veo demasiadas diferencias. De nuevo, volvemos a ver algo más iluminada la sombra de este pequeño bordillo, más contraste en el caso del Pixel 3 XL, pero pocas diferencias más. Esta es una fotografía realmente curiosa y aquí vemos cómo, por ejemplo, el iPhone XR ha fallado a la hora de recuperar la exposición, la alta exposición del cielo, mientras que en el caso del Pixel 3 XL lo ha conseguido rescatar mucho más el cielo azul hasta el final de la calle. Sin embargo, a nivel de sombras ya vemos como en el caso del árbol pues ha recuperado mucho mejor las sombras este iPhone XR, o al menos las ha iluminado mucho más, y hay mucho más contraste general en el caso del Pixel 3 XL. Otra situación en la que ambos recuperan muy bien lo que son las altas exposiciones, por ejemplo en el caso de este colegio, pero que por ejemplo el iPhone XR sí es claro que sube mucho más las sombras, en este caso esta parte del muro, que el Pixel 3 XL. Y esta para mí es la fotografía que mejor resumen la diferencia entre uno y otro. A nivel de rango dinámico, de cuánta información recupera de las luces, de las altas luces y de las sombras, podríamos decir que están muy parecidos, muy parejos, tanto el Pixel 3 XL como el iPhone XR, pero es cierto que en cuanto a las sombras el iPhone parece rescatar más información, ya sea porque Apple lo hace a nivel de software y prefiere rescatar información de las sombras a dejarlas más oscuras, o porque el Pixel, en este caso Google, prefiere dar más dramatismo y más contraste a la imagen para que quede algo más visual o más atractivo posiblemente para muchas personas a nivel de redes sociales. Pero ya vemos como ambos lo hacen realmente bien a nivel de rango dinámico. Vamos ahora a nivel macro, a nivel de hacer fotografías lo más cerca posible de los objetos. Vemos que a nivel de desenfoque, un desenfoque natural, aquí no hay modo retrato, sino que simplemente es llevar al extremo el sensor, vemos como el desenfoque viene a ser muy similar en ambas situaciones, y de nuevo el contraste, por ejemplo, en estas terrazas se nota mucho más que en el caso del iPhone XR, pero a nivel de desenfoque están a la par. Más de lo mismo, en este caso vuelve a haber más contraste en el caso del Pixel 3 XL, quizás incluso ha rescatado un poquito mejor estos cielos que en el caso del iPhone XR. Ya veis que están muy similares y parece que está un poco más iluminada la fotografía en el iPhone XR. Así que a nivel macro, muy pocas diferencias podemos ver entre uno y otro. Donde sí que vamos a ver diferencias es en el modo noche, y aquí quiero comentaros, antes de pasar a analizar el iPhone XR versus el Pixel 3 XL, comentar que hemos empleado el modo noche del Pixel 3 XL, que aunque no ha salido de forma definitiva, ya se ha filtrado una beta y hemos podido probarlo. Para que veáis la diferencia, lo estáis viendo ya en imagen, a la izquierda el Pixel 3 XL en modo fotografía normal, y a la derecha el Pixel 3 XL con el modo noche o night sight, como se dice en inglés, activado.
Y aquí estáis viendo cómo a nivel del árbol, por ejemplo, ha conseguido captar más información, ha conseguido iluminar más la foto y no hay un exceso de ruido por parte del Pixel 3 XL con el modo noche, así que hemos decidido usar ese modo. Así que viendo una imagen al lado de otra, de momento parece que el iPhone XR pues expone un poquito más la imagen, no crea tanto contraste, por ejemplo, en las sombras de los árboles, como estáis viendo en esta fotografía, y a nivel de ruido podemos decir que están muy a la par, aunque algo más de nitidez, si es verdad, en el caso del Pixel. Siguiente fotografía, iPhone XR izquierda, Pixel 3 XL derecha con este modo noche. Pues de nuevo vemos como Apple sigue iluminando un poquito más las sombras, pero a nivel de nitidez podemos ver como en este caso, por ejemplo, estas luces, estos árboles de fondo parecen tener poca nitidez comparado con este buen contraste y con estas texturas más marcadas en el caso del Pixel 3 XL con el modo noche. Siguiente imagen, parece que a nivel de ruido el Pixel 3 XL podría hacerlo algo mejor, sensiblemente mejor en este caso que el iPhone XR, como estáis viendo tanto en la farola como en este tejado del edificio, donde parece que, bueno, pues aparte de dar más contraste, define mejor la textura en el modo noche. Son dos muy buenas cámaras en el modo noche, es verdad que Apple se ha puesto las pilas, pero este modo noche realmente del Pixel 3 XL se está dejando notar. La siguiente foto creo que es bastante clara y en este caso vemos como, aunque es algo más irreal el caso del cielo de este Pixel 3 XL, podemos ver muy claramente las diferencias a nivel de iluminación que consigue un móvil y otro en este pequeño charco de aquí, y es que, como estáis viendo, mucho más iluminado en el caso del Pixel 3 XL que en el caso del iPhone XR. A nivel de luces, pues un poquito más controladas en el caso del iPhone XR, pero a nivel de resultados queda mucho mejor la imagen del Pixel 3 XL. Y la última situación, volvemos a ver cómo esta luz de farola está más descontrolada en el caso del Pixel 3 XL, pero a nivel de iluminación, a nivel de ruido, incluso como estáis viendo en el edificio, la verdad es que consigue mucho más detalle, menos ruido en el caso del Pixel 3 XL, y más allá de esta luz que se le ha descontrolado un poquito, lo cierto es que este modo noche se deja notar mucho y es excelente. Y vamos con el modo retrato, y aquí deciros que el iPhone XR no es capaz de hacer ese modo retrato, ese modo desenfoque a cosas que no sean personas, ni animales, ni gatos, ni perros, ni iguanas, y tampoco a ningún tipo de objeto, únicamente funcionan con personas. Las imágenes que estáis viendo ya en pantalla es con la cámara trasera y estamos viendo diferencias bastante claras. En primer lugar, parece que el Pixel 3 XL hace un poquito de recorte, hace un efecto un poco más de zoom que en el caso del iPhone XR, que es podríamos decir que es un poco más angular la fotografía. A nivel de nitidez, bueno, pues realmente el iPhone XR se nota que este sensor principal tiene un poco más de calidad que el caso de los iPhone X o iPhone XS, con ese segundo zoom, ese segundo sensor que hace zoom para hacer este tipo de retrato. Sin embargo, parece que a nivel de, de nitidez, de textura, el caso del Pixel sigue siendo llamativo y sigue estando por encima. A nivel de recorte, el iPhone lo está haciendo bien, es verdad que usan diferentes modos de desenfoque, el del iPhone parece más una cámara profesional, un desenfoque más natural, mientras que en el caso del Pixel 3 XL es todo enfocado o todo desenfocado, no hay ningún tipo de progresión. Pero sin embargo, a nivel de mi pelo, por ejemplo, que suele ser un poco revoltoso, lo cierto es que el Pixel lo clava. Como veis, dos imágenes pues diferentes, bastante diferentes. En el caso del Pixel 3 XL más dramática, más llamativa, en el caso del iPhone XR pues algo más natural, sobre todo la piel, las texturas, los colores. Pero sinceramente es cuestión de gustos, de cuál os gusta más, si más dramática o más real. Otro ejemplo en el que, el Pixel 3 XL a nivel de pelo y a nivel de fondo lo vuelve a hacer extraordinariamente bien. En este caso el iPhone también lo hace muy bien. La verdad, de nuevo, volvemos a ver resultado más natural en el caso de este iPhone XR, pero por ejemplo aquí al final sí que estamos viendo cómo este cielo podría estar un poco demasiado expuesto, mientras que aquí en el caso del Pixel 3 XL consigue un mejor rango dinámico con el modo retrato. Como veis, dos muy buenos retratos por las fotos que llevamos. Más de lo mismo, con tonos un poco más naturales, una piel un poco más suavizada en el caso del iPhone XR, mientras que el Pixel 3 XL le mete ese pequeño toque zoom que hace bastante diferencia entre un tipo de angular y otro. Y la última fotografía, pues vemos como el iPhone parece que ha fallado un poco aquí en el extremo derecho de mi cara a la hora de hacer el recorte, mientras que el Pixel pues sinceramente lo ha vuelto a clavar, incluso
bueno, pues podemos ver cómo recorta el pelo perfectamente, a nivel de nitidez vuelve a ser mejor y sinceramente el modo retrato trasero del Pixel 3 XL es superior, por lo que yo he visto, al iPhone XR. Eso sí, el iPhone XR lo hace muy bien, incluso diría que lo hace mejor que el 2X de los iPhone XS y XS Max. El Pixel 3 XL, como os decía, pues sí que puede hacer el modo retrato a objetos, aunque lo hace en edición y no vamos a poder verlo antes de hacer la fotografía, pero bueno, aunque esta imagen no haya hecho demasiado buen modo retrato, sí que vamos a poder usarlo, como estáis viendo en esta foto del árbol en el que sí hace modo retrato y en este caso sí que lo hace bastante mejor. Y nos vamos a una situación donde el Pixel y el iPhone XR no tienen ningún tipo de zoom óptico, ningún tipo de zoom híbrido como sí tiene Huawei, pero sí que Google ha querido hacer un poco de énfasis en cuanto a inteligencia artificial e ingeniería computacional para hacer un zoom mediante software que sea mejor que lo que hemos visto anteriormente. En este caso tenemos el encuadre normal, pero si nos movemos a un encuadre entre 2X y 3X, vamos a ver cómo el caso del Pixel 3 XL sigue sacando algo más de nitidez, incluso estando un poco más cerca este zoom del Pixel 3 XL. Si nos vamos a un zoom similar al 5X, 6X, pues aquí sí que las diferencias son claras, tanto a nivel de rango dinámico como a nivel de la propia textura de la farola. Lo cierto es que Pixel parece que está un poco por encima en cuanto a zoom de este iPhone XR. En cuanto al vídeo a 4K, vemos como el iPhone XR a nivel de rango dinámico pues lo hace bastante bien para ser un sensor de dispositivo móvil. A nivel de estabilización apenas me movía, por tanto no hay ningún tipo de problema, pero lo cierto es que a nivel de nitidez y de rango dinámico es bastante bueno. El mismo vídeo en 4K en el caso del Pixel 3 XL, y aquí vemos cómo le cuesta bastante más el rango dinámico, sobre todo lo apreciamos en el árbol donde no recupera apenas la sombra. Vemos también en la estatua que no tiene tan buen rango dinámico, sin embargo sí que me da la sensación de que a nivel de estabilización es un poco más estable, un poco más natural que lo que podríamos ver en el iPhone XR, pero a nivel de ruido, a nivel de nitidez y sobre todo a nivel de rango dinámico está por debajo del iPhone. Nos vamos ahora a un vídeo en movimiento y ya estamos viendo cómo recupera perfectamente ese sol de fondo de atardecer. En el caso del iPhone XR lo hace muy bien, el estabilizado está bien, aunque como hemos visto el Pixel lo hace un poco mejor, y a nivel de equilibrio la verdad es que los colores, nitidez del iPhone están muy bien. En este caso ya vemos muy claramente cómo el Pixel estabiliza bastante mejor que el iPhone en este caso, pero el cielo lo ha recuperado, pero el resto ha quedado, las sombras ha quedado demasiado oscuras y es algo que denota poca calidad al final cuando estamos haciendo uso de un dispositivo móvil. Y nos vamos a las cámaras frontales, iPhone XR de nuevo a la izquierda, Pixel 3 XL a la derecha, y en este caso claramente el Pixel saca bastante más nitidez en esta imagen, tonos más naturales en el caso del iPhone, pero a nivel de nitidez, de textura, de una imagen más trabajada, parece que el Pixel lo hace mejor. Pasamos a la siguiente imagen y de nuevo parece que a nivel de textura la cámara frontal del iPhone hace un trabajo muy serio a nivel de suavizar la textura de mi piel, algo que no hace en el caso del Pixel 3 XL y que a mí personalmente me llama más la atención. A nivel de nitidez, a nivel de cómo queda la textura del Pixel 3 XL es bastante superior. De nuevo volvemos a ver más de lo mismo, un tono más cálido en el caso del iPhone XR, quizás un tono más natural de piel, pero todo lo demás, en el caso del Pixel 3 XL, lo hace mejor. Incluso parece que el iPhone XR recupera un poquito mejor, en este caso, el cielo de fondo, que en el caso del Pixel 3 XL estaría quemado, pero todo lo demás, para mí el Pixel 3 XL es superior en cámara frontal. Nos vamos al modo retrato en la cámara frontal, y aquí, bueno, pues quizás no es la mejor situación, pero el Pixel 3 XL ha desenfocado excesivamente el fondo, cuando realmente el iPhone XR lo hace de forma un poco más natural. Todo lo demás, en cuanto a nitidez, ruido, el Pixel 3 XL lo hace mejor. Misma situación que hemos visto antes, pero ahora el recorte parece que, bueno, pues de nuevo el Pixel 3 XL lo vuelve a hacer un poco mejor y la nitidez sigue siendo superior en el caso del Pixel 3 XL. Última fotografía, de nuevo, es en modo retrato incluido. Parece que un poquito mejor en cuanto a rango dinámico este iPhone XR en la cámara frontal, pero todo lo demás, este Pixel 3 XL se lleva la palma. Y en cuanto a cámara frontal, pues bueno, vemos como el iPhone XR
no estabiliza tan bien como en la cámara trasera. En el nivel de rango dinámico se nota mucho que no es la cámara trasera. En el caso del Pixel 3 XL, pues bueno, incluso tenemos peores resultados a nivel de rango dinámico, un poquito mejor tal vez en cuanto a estabilización, pero aquí el iPhone XR es superior. Ya lo habéis visto, estos son los resultados que hemos podido ver, que yo he podido sacar de esta comparativa de iPhone XR y Pixel 3 XL. Rango dinámico de noche, en cuanto a colores, en cuanto a la temperatura de color, con el efecto desenfoque que solo permite en el caso de este iPhone XR con personas. El resumen que yo podría hacer se centra en dos puntos. El primero, si solo fuera a nivel de cómo rinde la aplicación, es cierto que el iPhone XR procesa todo en directo para poder ver cómo quedaría la foto exactamente igual que en el resultado sin tener que apretar el botón de hacer fotografía. Cosa que en el Pixel 3 y 3 XL vamos a necesitar hacer la fotografía para ver cómo queda ese rango dinámico. Es decir, que todo el trabajo del Pixel lo hace una vez hecha la fotografía. Esto es así incluso también en el modo retrato. Para todo lo demás, para mí el Pixel 3 XL, excepto en vídeo donde el iPhone por rango dinámico sigue siendo ganador, lo cierto es que tanto a nivel de cámara frontal, a nivel de nitidez, a nivel de textura, a nivel de zoom, por ejemplo, o incluso modo noche, este Pixel 3 XL es ligeramente superior. Aquí es cuestión de qué te gusta más. Tener más nitidez, más contraste, por un lado en el caso del Pixel 3 XL, o por otro tener colores más naturales, más reales, menos dramático, y en el caso del HDR recuperar un poquito más las sombras para poder editarlas tú en edición. Por cierto, comentaros que en el caso del Pixel va a poder hacer con la cámara frontal un gran angular aparte del encuadre clásico, cosa que el iPhone XR no va a poder hacer. Así que si sois amantes de los selfies en grupo, pues oye, de nuevo Pixel 3 XL. Así que estos son los resultados. Esta ha sido mi opinión sobre qué móvil es superior. Te dejo justo aquí debajo el enlace para que vayas a comprar cualquiera de los dos dispositivos, pero sinceramente son dos aproximaciones muy interesantes a la fotografía y al vídeo a día de hoy. Con ninguno de los dos te vas a equivocar, te lo aseguro. Así que nada, ahora dime cuál es tu preferido justo aquí debajo en los comentarios. Dime si te ha gustado este formato en el que analizo con mi ordenador las fotografías que he ido sacando durante los últimos días con los dos o con los tres dispositivos. Déjame por aquí debajo si te ha gustado, déjame un me gusta si te ha parecido interesante este vídeo y te espero como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.